Estamos acá nuevamente en un programa de Voces Ciudadanas, cambiando la temática. Esta vuelta vamos a ir por la historia. Lo convocamos a Eduardo Lázari, el historiador de Buenos Aires. Muchos lo deben conocer y para nosotros es un inmenso placer tenerte hoy. Muchas gracias. Un historiador que enseña sin libros, recorriendo la ciudad, encontrando en cada lugar una parte de la historia, con edificios emblemáticos, y no pueden faltar los cementerios, el Británico, la Recoleta. Pero hoy vamos a pedirle que nos hable del general Julio Argentino Roca, un argentino con muchas facetas: político, militar, para muchos un gran estadista, 2 veces presidente de la Nación, un referente de la generación del 80, para otros el hacedor de la consolidación del Estado Nacional, de la expansión territorial y del despegue económico, ese del que hablamos tanto en estos días, del que extrañamos tanto los argentinos. Le pediríamos a Eduardo que nos cuente cuánto hay de verdad y cuánto hay de mito sobre la conquista del desierto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo que hay que decir es que Julio Argentino Roca, que es el hacedor del Estado moderno, digamos, es una personalidad multifacética, el estadista más importante que tuvo la Argentina moderna, sin lugar a duda, el hombre que hasta hoy ocupó la presidencia por más tiempo en nuestra historia nacional, 12 años, ningún otro presidente lo igualó, y recurriendo a una frase que aparece en la Suma Teológica, que dice que con el error no se discute, sino que se lo corrige, hay que decir que Roca es gigantesco también por la campaña del desierto. Es decir, la campaña del desierto es una de las decisiones estratégicas más extraordinarias que tomó el Estado argentino, aprovechando un contexto internacional muy favorable, que era la guerra del Pacífico. Chile estaba en guerra con Bolivia y el Perú, y en ese momento, en el que era el de la etapa fundacional del Estado, con las presidencias de Mitre, que de alguna manera le puso musculatura a la estructura institucional que debemos a Urquiza gracias a la Constitución. Te hago una pregunta, hablando de estos tiempos. ¿Siempre hubo conciencia de que la Patagonia formaba parte, digamos, de la Argentina, o en ese momento de las Provincias Unidas? A ver, en realidad la construcción del espacio territorial argentino fue a lo largo de todo el siglo XIX, desde el inicio de la Revolución de Mayo, donde de pronto Córdoba no respondía a Buenos Aires y la Patagonia era un gran desierto. Esta idea de desierto es una idea permanente a lo largo de varios siglos, un país verdaderamente despoblado, donde el criterio de juzgamiento de las civilizaciones tenía que ver con el afincamiento, con, digamos, la escritura, con la música, y en ese sentido los indios... Juan Manuel Turri, presidente comunal. Tamara Tejada, vice. Juntos, avancemos. Digamos, no tenían una estructura cultural con una solidez tal de ser reconocidos como ocupantes. Siempre los historiadores tenemos que hacer mucho hincapié en el momento en el cual ocurrían las cosas, el contexto. En esa consolidación, te decía, del Estado, con Sarmiento creando, digamos, las estructuras de la sociedad y dándole musculaturas, y luego con Avellaneda, que es quien desata la organización territorial, es el autor de la campaña al desierto como presidente de una campaña que nació de una ley del Congreso. Entonces se procede a ocupar entre enero y mayo del 1879 todo el espacio hasta el Río Negro, y luego Roca, en su presidencia, un año después, comienza las campañas de ocupación del Chubut, de Santa Cruz, de Tierra del Fuego, y más adelante del Chaco
y Formosa, que hoy son provincias argentinas. Sí, esa es otra ocupación de la cual nunca se habló, ¿no? Es como que nos quedamos con la campaña del desierto y la parte norte queda abandonada, ¿no? Porque en realidad, hasta 1990, nadie se le ocurría cuestionar la campaña del desierto, es decir, era visto como una campaña de ocupación territorial en la cual, digamos, para este debate darlo en el lugar correcto, que generalmente en la Argentina muchas veces se discute con el error, es decir, no se corrige el error del cual surgen las discusiones, es muy importante tener en cuenta que la mayoría de los indios argentinos, y insisto con la palabra indios porque nuestros indios nos piden que los llamemos indios, yo tengo el gusto de conocer decenas de caciques argentinos, ellos se reconocen argentinos, reconocen el carácter organizador de Roca y sobre todo reconocen al Estado argentino como el que les da un sustento territorial. La mayoría de nuestros indios viven en tierras que les fueron entregadas por el Estado a lo largo del tiempo, luego de la ocupación territorial. De todo eso no se habla. ¿Qué parte, digamos, de esto que vos estás relatando tiene que ver los araucanos? ¿Los araucanos los podemos considerar argentinos dada la cantidad de años que ellos están dentro del territorio argentino, o tenemos que seguir hablando de tehuelches? No, a ver, están los tehuelches, están los puelches, están los ranqueles, están los boroganos, están los araucanos, muchos de los cuales al pasar al territorio actual argentino, en el momento que los araucanos pasan a la Argentina, digamos a la Patagonia, eso no estaba bajo dominio territorial de la Argentina. Es decir, que eran las tribus que se movían en un espacio territorial, son expulsados de Chile por el Estado chileno que toma control territorial hasta lo que hoy es Puerto Montt, para ubicarnos. Entonces, ahora, la mayoría de esos araucanos que se convierten aquí en mapuches reconocen al Estado argentino, reconocen al general Roca. Es decir, estamos discutiendo una cosa que no es verdad. Este es el drama. Es decir, perdemos una energía en discusiones con personajes que no digamos, no representan a los verdaderos indios, que como son gente muy pacífica, que como son gente muy amable, que como son gente muy mansa, no aparecen en los debates públicos porque no les gusta la confrontación. Entonces, un par de violentos logra cambiar el eje de los debates nacionales. ¿Por qué hablas de 1990 como un cambio, digamos, histórico? No un cambio, sí, un cambio de visión histórica. Una nueva historia, digamos, un nuevo relato. A ver, la Argentina adolece mucho más de los defectos de la gente que tiene un pensamiento democrático, un pensamiento libre, un pensamiento capitalista, que no defienden sus posiciones frente a una minoría activa que es muy, digamos, es muy activa, muy permanentemente generando discusiones. Hasta 1990 no hay textos fundamentales que hablen en contra de la campaña del desierto y que hablen en contra de Roca. A partir de ese momento, y hay algunos historiadores, vamos a decir que no tendría... A ver, en primer lugar, hay algunos periodistas, algunos profesores de historia que han, digamos, creado este nuevo revisionismo, que no tiene nada que ver con el revisionismo serio de los años 20, de los años 30. Yo siempre digo que, curiosamente, uno de los grandes pensadores de la izquierda argentina, que es Jorge Abelardo Ramos, era un defensor acérrimo de Julio Argentino Roca, como el constructor del Estado moderno, como el hombre necesario para el capitalismo argentino y para que la Argentina pudiera generar una sociedad, digamos, más progresista. Y te hago una pregunta, ¿cuáles serían los intereses que vos ves en esta nueva, en este cambio por un lado, la disolución de la nacionalidad argentina. No es casual que, digamos, ciertos sectores que en los años 70 abrazaron la violencia política como método para la destrucción del Estado, hoy hayan cambiado de método
¿no? Haciendo como una suerte de contrateorema de Clausewitz en el sentido de seguir la guerra por otros medios, donde, digamos, el Estado inerme, un Estado elefantiásico, un Estado destruido, no tiene ningún tipo de control sobre los contenidos educativos, sobre una serie de cuestiones. Va de suyo que hablar de los derechos humanos tiene que ver con una concepción ideológica que se aplica a determinada gente, es decir, no hay derechos del hombre, hay derechos humanos que se le aplican a la defensa de algunas ideologías. Entonces, bueno, todo eso ha contado con la, entre comillas, complicidad de los sectores intelectuales que responden a ideas más libres, que, digamos, han sentido el prurito de defender esas ideas. Es, digamos, en este sentido, si uno recuerda a Churchill, digamos, la democracia tiene una paradoja, que es que, digamos, tiene que tolerar a todos, por eso es democracia, ¿no? Pero en la Argentina hoy hay candidatos presidenciales que reniegan del himno y reniegan de la existencia de la Argentina, y son candidatos presidenciales. Bueno, hay países que no permiten eso, o que permiten que no se jure por la Constitución. Eso no existe en otros países. Es un horror. La jura que he visto, sí. La jura por cualquier cosa menos la Constitución, que es la que nos contiene a todos. ¿No? El documento básico. Lo interesante es que nadie ha puesto que eso está en la Constitución, y que por lo tanto quien no jura según ese juramento es un juramento inválido. Entonces, digamos, la Argentina enfrenta el desafío de la batalla cultural. Es decir, en la Argentina hay una cultura que fue derrotada en otros tiempos de la historia, que hoy se pavonea. Creo que hay que dar eso, hay que dar las discusiones, hay que enfrentar las discusiones. Un grave problema del pensamiento democrático en la Argentina es que no cree en el debate, es decir, ignora el debate como una forma que se cree de no violencia, cuando en realidad la violencia es no dar el debate, ¿no? Pero generalmente ha pasado eso con Sarmiento, ha pasado con Roca. Cuando estos personajes fundacionales de la Argentina moderna son atacados, hay un momento en el que hay una reacción, y cuando se produce esa reacción, entonces ahí quienes atacan a estas figuras retroceden, ¿no? Hablando de esto, sí, que vos decís que son figuras realmente atacadas y son fundacionales, contame un poco del Instituto de Roca, digamos, de los estudios de Roca. Sé que han estado trabajando muy intensamente. El Instituto Julio Argentino Roca se fundó en el año 2014, cuando de todos los organismos oficiales se bajó una orden para no recordar el centenario de la muerte de Julio Argentino Roca. O sea que el gobierno nacional de alguna manera está de este lado, digamos, de la disolución. Pero el Estado argentino, digamos, toma decisiones que son inconcebibles, en el sentido, por ejemplo, de la... a ver, que el intendente de Bariloche saque el monumento de Roca, que es gracias a quien puede ser intendente de Bariloche, porque si no Bariloche no sería... Esas paradojas en un país normal se discuten seriamente. Digamos, a ver, por otro lado hay que decir, y no dejo de contestarte la idea del Estado Nacional, de los gobiernos nacionales. Los gobiernos nacionales no kirchneristas no le dieron importancia a estas cuestiones. Entonces, por ejemplo, un personaje siniestro para la educación como es Zamba, que es una distorsión histórica fenomenal, durante el gobierno de Mauricio Macri siguió saliendo por la televisión. Cada una de las Fuerzas Armadas tiene tienen sus departamentos de estudios históricos, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, pero, digamos, son instituciones, lo mismo que las academias, que lamentablemente el Estado
no recurre a ellas para los temas específicos. Entonces, eso hace que los institutos sean como una suerte de cápsulas que hacen algunas acciones. Nosotros creemos que esto hay que hacerlo desde fuera del Estado, porque eso da una libertad, da una independencia y genera una dinámica que a veces, es decir, esto se podría hacer desde el Estado. En su tiempo el Instituto Sanmartiniano, el Belgraniano, el Randiano tenían un dinamismo extraordinario, el ir acotándolos y además... pero no hay digamos, una institución que los abarque, digamos, a todos como... No, pero además el Instituto Roca nació privado y es privado, es decir, no tenemos relación con los otros institutos, salvo por la cordialidad de ser amigos de García Caffi, que es el presidente del Instituto Sanmartiniano, del mismo Manuel Belgrano, Chosno del Prócer, que es el presidente del Instituto Belgraniano, amigo de Diego Barovero, que es el presidente del Instituto Irigoyeniano, pero no hay una articulación de trabajo. No hay un trabajo conjunto, digamos. No, porque en realidad, digamos, ha habido una tendencia a lo anecdótico, es muy sintomático que, digamos, yo insisto en que a mí no me preocupa tanto no me preocupa tanto qué piensan los que están enfrente de mi pensamiento, sino qué piensan quienes están teóricamente del lado de mi pensamiento. Es muy grave que, digamos, en los ámbitos de la cultura no haya una discusión orgánica, bien llevada. No cambiaron funcionarios en algunos lugares claves de la cultura en los cambios de gobierno, y eso es verdaderamente asombroso. Digamos, por ejemplo, Canal 7, durante todo el gobierno de Mauricio Macri, el gerente de programación era un kirchnerista militante, y lo fue a los 4 años. Entonces, eso es asombroso. Yo no digo que no merezca y que no tenga capacidad profesional para hacerlo. Ahora, eso impidió que la televisión pública fuera un canal plural de ideas. Claro. Porque siguió siendo, digamos, yo fui... Lo ideológico estuvo sobre lo técnico. Y no se enfrentó a la discusión. El Cabildo seguía diciendo, digamos, que este edificio fue testigo de los 3 grandes hechos de la historia argentina: el 25 de mayo de 1810, el 17 de octubre del 45 y el 27 de octubre del 2010, sepelio de Néstor Kirchner. En el medio no hubo nada. No importa, pero eso no se cambió, eso siguió vigente. Solo se cambió quién era el presidente de la República y quién era el ministro de Cultura. Siguió el mismo discurso, asombroso. La verdad que sí, no sabía. Sí, a mí esas cosas me gustan. O una exposición en el Palacio San José hablando a favor de la educación caudillista contra la educación liberal. Yo uno iba al palacio y lo veía, estaba ahí. Entonces, yo no digo que no se pueda expresar esa idea, porque yo me considero un hombre, digamos, filosóficamente liberal, y creo que cada cual tiene derecho a decir lo que sea. Ahora, si no das debate, entonces vos, digamos, ni siquiera las batallas que no se dan, no se pierden. Entonces, que el presidente de la República, que se supone que va a cambiar de ideas, no asista a los actos de conmemoración de un Sarmiento o de un Roca, es un problema, no es un problema de los que están en contra de Roca, es un problema de los que están a favor. Del silencioso. Claro, el famoso silencio argentino que no pero el silencio argentino le corresponde a los ciudadanos, no le corresponde a los dirigentes. Digamos, no se puede ser dirigente silencioso. Entonces, además, se han desperdiciado aquí oportunidades extraordinarias donde el pequeño manejo político, por ejemplo... Seguimos presos del caudillismo de alguna manera, ¿o no?
Bueno, a ver, hay un grupo de personas en la Argentina que creen en el caudillismo. El problema es que los que no creen en el caudillismo también actúan de esa manera. Entonces, la Argentina, por ejemplo, desperdició y sigue desperdiciando una oportunidad extraordinaria. La Argentina, en estos últimos 10 años, tiene 2 hombres que se han convertido en hombres popularísimos en el mundo y que además han generado una corriente de simpatía por la Argentina inédita en la historia. Nunca jamás hubo tanta gente en el mundo con simpatía por la Argentina, que son el Papa Francisco y Messi. Y al Papa Francisco se lo metió en la grieta y lo convertimos en un puntero peronista de Berazategui, que no lo es el hombre más importante de la historia argentina y el hombre más importante hoy en el mundo como tal. Y la Argentina lo introdujo, y no lo introdujo en la grieta por las cosas que él hizo, sino porque se tomó una decisión política que era meterlo en la grieta. Un absurdo extraordinario. Entonces uno ahí dice, me parece que no está clara las ideas. Yo escuché una frase que me pareció de una sensatez absoluta. La Argentina no actúa sensatamente. Pensar que hay quien cree que el sillón de Rivadavia es comparable con el trono de Pedro. Ese es un error. Sí, por supuesto. Ese es un error. Sí, por supuesto. Entonces, no, aparte pensar que el Papa está pendiente de los acontecimientos diarios de la Argentina. Ahora lo va a demostrar, que va a venir el año próximo, que va a tomar una serie de decisiones vinculadas a hacer santos a algunos argentinos. La tontera argentina ha llegado al extremo de que hace 4 meses ya se hizo público que existe una altísima probabilidad de que el coronel argentino del Valle de Larrabure se convierta en santo por martirio cristiano, y eso no provocó polémica en la Argentina, lo cual habla del estado de tontera de la sociedad. Eso debió haber sido tomado, pero ¿cómo? Claro, ahora, como el Papa no hace aquello que nosotros esperamos que haga, lo sacamos del relato. Han pasado 40 años de democracia. Pongámosle, como dicen los chicos. 40 años de renovación de autoridad. Más que democracia, a mi juicio. ¿Cuál es el camino que vos ves de esto que no termina de encauzarse? A ver, yo creo que los 40 años de democracia son un principio elemental, porque se ha cumplido con la Constitución, se renuevan las autoridades tal como manda la Constitución. Vamos rumbo a un hecho inédito en la historia argentina, que es que por primera vez en la historia 5 presidentes consecutivos terminan su mandato. Esto no pasó nunca desde la Constitución hasta aquí, donde esa solidez institucional evidentísima hace 20 años, 17 años que no hay una intervención en ninguna provincia. Es decir, el sistema político, el sistema institucional argentino funciona notablemente. De hecho, aún en circunstancias en las que los modos de la política son groseros, se respetan los fallos judiciales, se respetan los resultados electorales. Es decir, la Argentina y sobre todo si lo compara con lo que ocurre en el contexto territorial, en el contexto regional, la Argentina tiene un sistema institucional sumamente sólido. Ahora, la falta de discusión de ideas hace que no se resuelvan los problemas vinculados a la economía, a la sociedad, a la cultura, a la defensa, y todo va transitando. O sea, en estos 40 años lo que hemos conseguido es que funcione orgánicamente. Que es la base esencial. Sin eso, la Argentina en los 53 años anteriores demostró que no se podía. Entonces, es una condición necesaria, no suficiente. Ahora, digamos, si yo percibo en este tiempo de la Argentina un conflicto serio, es la creencia de gran parte de todas las dirigencias políticas, sean del partido que sean,
de que los problemas argentinos son consecuencia meramente del uso de instrumentos equivocados y no de la falta de discusión de ideas. Entonces, ahí sí hay una falencia para mí muy grave, porque la Argentina de Mitre, de Sarmiento y Avellaneda, que no eran lo mismo partidariamente, pero sí tenían ideas que eran las que, una concepción política, una concepción social, que después se reproducían actos, y lo que fue el ejemplo de la generación del 80 en su etapa liberal, en su etapa conservadora, en su etapa radical, donde las ideas se concretaban instrumentalmente. Hoy la Argentina daría la impresión de estar enamorada de la discusión de los instrumentos, pero al no estar esos instrumentos sostenidos en discusiones de ideas fuertes, hace que, la discusión sobre la economía argentina sigue siendo cómo bajar la inflación, y no es cómo frenar la pobreza, que te hago una pregunta. Vos que relacionás la generación del 80, que de alguna manera es la consecuencia de la del 37, viene la del 80, digamos, ¿no es cierto? Como que todos los pensadores de esa generación, digamos, dieron sus frutos en el 80. Te hago una pregunta. ¿Esto no sería lo mismo de los 70 ahora? Digamos, ese barullo y esa inestabilidad que tuvimos, consecuencia no solo de la Argentina, sino de medios exógenos que la llevaron a una crisis institucional, política, terrorista, de Estado, no de Estado. O sea, es algo que no terminamos de definir. Eso ya es hace muchos años. Es decir, la apelación permanente a la herencia como la justificación del presente, me parece un poco cansadora porque ya es demasiado tiempo. En eso es muy gracioso el uso permanente de la frase del tiempo histórico que estamos viviendo, cuando después a la semana nadie se acuerda de ese tiempo. A mí me da la impresión que, por un lado, hay minorías intensas, generalmente vinculadas al pensamiento de izquierda, que ven el campo orégano por la falta de fortaleza de la discusión ideológica de los sectores democráticos de la Argentina, que van desde el, conservadurismo, el liberalismo, la socialdemocracia, que son expresiones del pensamiento democrático, del pensamiento republicano, y esas minorías intensas que tienen una extraordinaria capacidad de ejecución, de ordenamiento. Nadie pone el debate en que el Partido Comunista Argentino forma parte de las distintas alianzas peronistas de los últimos 30 años y que se han dedicado sistemáticamente a copar los organismos selectivos vinculados a la educación. Ahora, cuando uno se pregunta ¿por qué la educación en la ciudad de Buenos Aires sigue siendo manejada por los sindicatos? Yo tengo un orgullo del cual, me hago cargo. Todas mis hijas, yo tengo 4 hijas, las 4 han transitado por la educación pública. Y en la educación pública todavía tenemos el manejo de la educación en los contenidos y en todo, más allá de lo que dicen los programas. Hay toda una cuestión detrás vinculada a el manejo sindical, la falta, por ejemplo, no se ha creado en 16 años un mecanismo de resolución de los conflictos escolares, que entonces van mutando de formas. Bueno, todo eso tiene que ver con que se creen los instrumentos y no se creen las ideas. Y lo que hay que creer es en las ideas y después se instrumentan. Si no tenemos la música, la guitarra no sirve para nada. En relación con esto que vos decís, ¿qué tiene que ver el Congreso Pedagógico al que convocó Alfonsín en su momento? ¿No se cambió nada con eso? No, el Congreso Pedagógico fue muy bien aprovechado por la Iglesia Católica, que logró sostener el tema de los institutos de formación docente. Pero el Congreso Pedagógico fue hace 35 años.
Ergo, digamos, ¿qué pasó que en 35 años no ha habido ninguna reacción? No, Después vino, digamos, ahí la implementación de las distintas educaciones, por ejemplo, que no se haya avanzado en la inclusión de los padres en los organismos directivos de las escuelas, que la estructura de las escuelas públicas de la Argentina sea la misma que impuso la ley 1420. Esto habla de una falta de modernidad, donde, por ejemplo, tenemos docentes extraordinarios cuya carrera termina siendo secretario, que es un cargo meramente administrativo de la escuela. Los directores de las escuelas tienen que ocuparse del mantenimiento edilicio de los edificios. Entonces uno dice, pero ¿cómo pasa esto? ¿Por qué? Porque no se está pensando ni en la educación ni en la salud. De hecho, esta extraordinaria campaña electoral que se ha dado a lo largo del año 2023, nadie ha dicho cómo se sale de la pobreza, que es el único grave problema de la Argentina. El grave problema de la Argentina... Inaceptable. Bueno, pero la Argentina tiene un 40% de pobres, un 50% de niños pobres, y la pobreza solo es, digamos, parte del discurso como una acusación entre partes acerca de quién es el responsable. Sí, ahora, sí, totalmente. eso es extraordinario. Increíble. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por tu visita. Espero que no sea la primera y la última, que nos sigas acompañando. Contame dónde te pueden encontrar. Bueno, nosotros hacemos muchas actividades en las redes. @Eduardo Lázari suele ser en Twitter, Instagram, la forma de comunicarnos. Y después, bueno, tengo una página web que es mi propio nombre, eduardolazari.com.ar, y ahí es donde proponemos las actividades que tienen que ver con esto. ¿Qué estás haciendo ahora? En este momento estamos, haciendo una acción muy fuerte con el tema del monumento de Roca en Bariloche. Estamos buscando la reposición en el centro de Río Gallegos del monumento de Roca, que se retiró entre gallos y medianoche y que logramos que se pusiera en otro lado, por lo menos, pero que lo queremos reponer en su lugar. Y después, bueno, trabajando bastante en los medios de comunicación y brindando cursos de historia, charlando de historia, que es lo que nos gusta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, muchas gracias.